Quiero darles la bienvenida a una serie de estudios sobre el carácter de un líder cristiano. Creo que aquí tenemos uno de los grandes desafíos que enfrenta la iglesia hoy en día. Como un pastor de antaño ha dicho, el mundo busca buenos métodos. Dios está buscando buenas personas. Ustedes sabrán que hoy en día hay un tremendo interés en diferentes métodos de crecimiento, de evangelismo, del discipulado. Siempre estamos corriendo tras nuevos y mejores métodos y nos olvidamos que el método de Dios es el ser humano. Como un pastor dijo hace muchos años, un pastor santo es una arma poderosa en las manos de Dios. Así que en esta serie queremos examinar este tema del carácter de un líder cristiano como una urgente necesidad en la iglesia el día de hoy. Hoy en día, gracias a Dios, las iglesias están llenas de líderes, pero ¿qué clase de líder necesita la iglesia? Un líder íntegro, con un verdadero carácter cristiano. Y el propósito de Dios como alfarero es trabajar la vida de cada líder, forjando ese carácter cristiano que va a llevar a que Dios lo va a usar grandemente dentro de la iglesia. El apóstol Pablo dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Y parte del propósito de esta metáfora es enfatizar que Dios nos está moldeando como un alfarero, que cuando primero conocemos al Señor, llegamos a la vida cristiana con muchas áreas de la vida pasada, muchas áreas de la carne que francamente son difíciles para la vida de un líder. Con mucha paciencia Dios quiere trabajar con nosotros, forjando ese vaso de barro que puede ser grandemente útil en las manos de Dios. Les animo a que puedan leer 2 Corintios 4, versículo 8 en adelante, y notar las diferentes cualidades que Pablo menciona ahí, y pensar cuánto esfuerzo le costó a Dios moldear a quien una vez fue un fariseo para ser un apóstol del Señor Jesucristo. El primer tema que vamos a tocar, quizás el más importante de todos, es el tema de la humildad. Tenemos que confesar que como líderes cristianos, seamos pastores, evangelistas, maestros, el orgullo es uno de los grandes impedimentos en nuestro liderazgo que dificulta que Dios nos use plenamente. ¿Cómo enfrentar el pecado del orgullo? El apóstol Pablo nos da la receta en Filipenses 2, versículo 5. Tenemos que aprender a tener la mente de Cristo. Ahora, en Colosenses 1, el versículo 15, el apóstol Pablo hace una tremenda afirmación del Señor Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Si pensamos en ese momento, nos daremos cuenta que Jesucristo que caminó sobre la tierra hace 2000 años, si Él era el icon, la imagen exacta del Dios invisible, no hubo persona más importante jamás en toda la historia humana. Sin embargo, cuando leemos en Mateo 11, versículo 29, esa persona que es la más importante que jamás ha vivido, dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Qué contraste interesante, ¿no es cierto? La persona más importante, pero un corazón humilde. Satanás es totalmente lo opuesto, ¿no es cierto? En Isaías 14, del versículo 12 al 14, leemos de la hermosura de Satanás como lucero de la mañana antes de la caída.
Pero ¿qué es lo que Satanás, ese ángel superlativo que Dios creó, qué es lo que él quiso hacer? Él se enorgulleció. Él quiso ser igual a Dios. Y esto muestra la grandeza, el peligro, perdón, de la grandeza. Yo sé que como líderes cristianos, en nuestros corazones muchas veces albergamos el anhelo de ser alguien grande, alguien importante. Creo que si somos honestos, esa es una gran verdad. Pero hay un peligro en la grandeza. Y el peligro es el orgullo y caer en la trampa de Satanás. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, 1 Timoteo 3, versículo 7, le recomienda no nombrar como anciano en la iglesia a un neófito, un nuevo creyente. ¿Por qué no? Porque fácilmente caería en la trampa de Satanás, que es el orgullo. Todos hemos conocido algún líder joven que cuando primero lo nombra, cómo se llena de orgullo y vanagloria. Pero es un peligro también para los creyentes más maduros. El propio apóstol Pablo, 2 Corintios 12, confiesa que por las grandes revelaciones que el Señor Jesús le dio, aún Pablo corría el peligro del orgullo. Y como ese buen alfarero trabajando el carácter de Pablo, Dios le envió un aguijón en la carne. Ese aguijón salvó al apóstol Pablo de este gran pecado del orgullo. Así que en los siguientes minutos vamos a pensar juntos qué es la humildad. Para algunas personas no les gusta la palabra. De repente tenemos conceptos equivocados de qué es la humildad. Y una segunda pregunta es, ¿cómo enfrentamos el peligro, el pecado del orgullo? Como dije, vamos a tener que tomar el ejemplo de Cristo, porque Él nos da un modelo perfecto de cómo ser un gran líder, el mejor de todos los líderes, y al mismo tiempo ser una persona sumamente humilde. Empecemos con este primer punto. El camino a la humildad y la manifestación de la humildad es el sometimiento a la voluntad de Dios. La raíz del orgullo, la primera manifestación del orgullo es la autoafirmación. ¿Qué significa eso? Es el concepto de hacer las cosas uno mismo. Como tenemos estas frases aquí, exprésate, tú mismo eres. ¿Han escuchado eso en la gente del mundo? Vive tu sueño, te dicen. Sé tú mismo, debes ser auténtico. Y en Génesis 3, cuando Satanás vino para tentar a Adán y Eva, esta fue la tentación, ¿no es cierto? ¿Qué le dijo a Eva? ¿Con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol? No dijo Eva, podemos comer de todo menos este. Ah, dijo Satanás, es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Pero tú debes expresarte, sé auténtica. ¿Por qué te limitas? Come el fruto. Ese pensamiento satánico dura hasta el día de hoy. Si queremos saber cuál es una de las primeras manifestaciones de esta autoafirmación, solo tenemos que pensar en el berrinche de un niño. De repente la mamá le está llevando al supermercado para hacer compras. El niño ve un chocolate que quiere. ¿Y qué hace el niño? Se expresa, ¿no es cierto? Mamá, quiero chocolate. Y si la mamá dice no, es decir, limita esa expresión del niño, el niño empieza a hacer un berrinche, empieza a llorar, a gritar ahí en el supermercado. Es una tremenda expresión de su autoafirmación. Básicamente es el orgullo del niño y su voluntad
contra la voluntad de la madre. Tristemente, muchos niños ganan esa primera batalla y la semilla del orgullo y la vanagloria ya se va sembrando en el corazón de ese niño. Qué diferente al Señor Jesús, ¿no es cierto? Leamos estos versículos del Evangelio. Una vez él afirmó, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Pueden captar ahí la humildad del Señor? Totalmente lo opuesto a la autoafirmación, a lo que Adán y Eva hicieron en el huerto de Edén, lo que el niño hace cuando hace un berrinche. Este gran Señor Jesús, nuestro Salvador, él dijo, no puede el Hijo hacer nada, nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Lo recalca, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Y en capítulo 6 de Juan, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, no para expresarme, no para hacer una gran persona, no. Yo he venido en humildad para hacer la voluntad del que me envió. Qué tremendo modelo para los que somos líderes en la iglesia. Para algunos es difícil, pero aprender a someternos a la voluntad de Dios es el camino a la humildad. Ahora, estas palabras del Evangelio de Juan, a veces pensamos que, bueno, está hablando del Señor Jesús durante la encarnación, que durante su ministerio terrenal, él se limitó a hacer la voluntad del Padre, mas no. En Proverbios 8 del versículo 22 al 31 tenemos una tremenda descripción bajo la figura de la sabiduría de el eterno Hijo de Dios y su relación con el Padre. Y la verdad es que la manera que Cristo vivió aquí en la tierra, limitándose a hacer la voluntad del Padre, es exactamente la misma manera que el eterno Logos, el eterno Hijo de Dios, se relacionaba con Dios el Padre. Dios el Hijo nunca ha hecho cosas en contra de la voluntad del Padre. Nunca hubo una tensión entre su voluntad y la del Padre. Dios el Hijo siempre, eternamente sometiéndose a la voluntad del Padre. Ahí tenemos este tremendo cuadro de lo que significa la humildad. Ahora, no es la forma de pensar del mundo, ¿no es cierto? En Juan capítulo 7, los hermanos de Cristo que no creían en él, francamente no le entendían. Sabía que el Señor Jesús podía hacer tremendos milagros, tremendas señales. Sin embargo, pasaba mucho tiempo ahí en Galilea. Y un día lo desafían. Si tú eres el Mesías, ¿por qué no vas a Jerusalén? ¿Por qué no aprovechas esta fiesta? Anda ya, manifiéstate como el Mesías para que todos crean en ti. Esta es la forma que el mundo piensa. Pero miren cómo contestó Cristo. Juan 7, versículo 6. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué quiso decir con eso? Está aludiendo a un gran problema que nosotros tenemos como seres humanos, que cuando tenemos una idea, queremos implementar esa idea nuestra ya, enseguida, sin más pensamiento. Y si alguien se opone en la iglesia local, yo voy a insistir y voy a pelear porque yo quiero que mi voluntad se cumpla. Cristo dijo, no voy al Jerusalén todavía porque no es el tiempo que el Padre me ha indicado. Cuando el Padre me indica ir, voy a ir, pero no hasta ese momento.
Hermanos, los que somos líderes en la iglesia, podemos tomar un momento ahora para pensar cuál es nuestra actitud como líderes en la iglesia. Examinemos nuestros corazones. ¿No es cierto que muchas veces insistimos en hacer lo que yo quiero? Y aprovecho el hecho que sea líder, que tenga autoridad para imponer mi voluntad sobre los demás. ¿Dónde está esta humildad de someternos a la voluntad del Padre? A dejar que Dios el Padre me indique cuándo es el momento para hacer algo y no insistir en hacerlo en exactamente el momento que a mí me parece. Cuán importante es esta primera manifestación de humildad, someternos a la voluntad de Dios el Padre. Una segunda manifestación de la humildad es tener un corazón de siervo. El Señor Jesús tenía esta característica. Precisamente por siempre hacer la voluntad del Padre, Él recibió este título profético en el Antiguo Testamento del siervo de Jehová. Esos cánticos del siervo en el libro de Isaías. Lo que esos cánticos nos indican es que la voluntad del Señor estaba sometida totalmente a la de su Padre. Hay un versículo muy interesante en el Salmo 123, el versículo 2, que quiero compartir con ustedes. Es un versículo no muy conocido, pero tiene un principio espiritual sumamente importante. Miren en nuestra Biblia, Salmo 123, el versículo 2. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Noten esta frase interesante. Los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores. ¿Qué está diciendo ahí la Biblia? Bueno, está diciendo aquí hay un siervo. Él tiene el corazón de siervo. Él existe para hacer la voluntad del amo. Y por ser un siervo, no necesita que el amo le grite o em, le indique en mucho detalle qué cosas hay que hacer. No, el siervo está tan atento al amo que simplemente está mirando la mano del amo. El momento que el amo da un pequeño ademán con su mano, el siervo ya está listo para hacer lo que el amo quiere. Esa concentración de atención, mirando la mano del amo. Y hermanos queridos, como líderes, preguntémonos, ¿estamos tan atentos a las manos de nuestro Dios, listo para que Él con algún ademán del Espíritu Santo nos indique qué hacer? ¿Estamos desarrollando nuestro liderazgo en esa manera? ¿O será que tenemos una suerte de liderazgo del mundo, donde yo voy al ministerio cristiano con muchas ideas y muchas propuestas y he leído muchos libros y me he cerciorado de muchas cosas y ahora vengo como el gran líder y voy a imponer todas mis ideas y soy el manda más en la iglesia? Ese no es el modelo que Cristo nos enseñó. Qué lindo para la iglesia tener pastores y líderes tan atentos a la voluntad de Dios, que simplemente un pequeño susurro del Espíritu Santo es suficiente para que sepan qué es lo que Dios quiere hacer y lo implementan al instante. Quizá como la iglesia en Antioquía, estaban ministrando al Señor en Hechos 13. De repente el Espíritu Santo habló una palabra muy sencilla: envíen a Bernabé y a Saulo a las misiones.
Bernabé y Saulo eran dos de los líderes principales de la iglesia. Era como si el Espíritu Santo hablara al pastor titular y al pastor asistente de una congregación diciendo, ¿sabes qué? Es tiempo que ustedes dejen esta iglesia donde han invertido tantos años y váyanse a las misiones. Lo impresionante de Hechos 13 es que no se demoraron 6 meses, un año pensando, lo hacemos, no lo hacemos. No, al instante, como el Salmo 123, al instante, sabiendo la voluntad de Dios, se fueron. Esa humildad de responder al llamado de Dios enseguida que viene, nada de este orgullo de pelearse con Dios y cuestionar a Dios y decir cómo es posible que va a pasar con la iglesia. No, humildad, humildad, corazón de siervo. En Filipenses el capítulo 2, el versículo 7, el apóstol Pablo, describiendo la encarnación del eterno Hijo de Dios, usa estas palabras muy interesantes, tomando forma de siervo. Lo interesante de esa frase es que anteriormente en versículo 6, el apóstol Pablo describió quién era Cristo por naturaleza. Por naturaleza tenía la forma de Dios. Ahora, la palabra forma aquí en griego, la palabra morfe, no significa la apariencia externa que puede cambiar y podemos aparentar diferentes cosas y adaptar nuestras formas. No, es una palabra muy específica en griego, morfe. Los expertos dicen que la forma de Dios es el conjunto de los atributos que lo hacen Dios. Esa es la forma de Dios. No detalles secundarios, sino los atributos esenciales. Por ejemplo, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, gloria, santidad, majestad, eternidad, etcétera. Dios el Hijo, desde la eternidad tenía todos los atributos propios de Dios porque era Dios. Esa era su naturaleza. Y luego Pablo, describiendo la humildad de Cristo como el siervo de Jehová, vino a este mundo y tomó la forma de siervo, la forma de esclavo. Y otra vez es la misma palabra. Él tomó todo el conjunto de atributos que hacen a alguien esclavo. ¿Qué es un esclavo? Es una persona que cuando se levanta en la mañana no está pensando qué es lo que quiero hacer. No, se levanta en la mañana y se pregunta qué es lo que el amo quiere que yo haga. Un esclavo es una persona que cuando el amo le pide algo, no se pone a pensar si quiere o no quiere hacerlo. No se pone a discutir con el amo. No, es esclavo. Cuando Cristo vino a este mundo, Él, siendo en forma de Dios, adoptó la forma de esclavo. Y cualquier persona mirando a Jesús de Nazaret pensaría, es un esclavo, es un siervo de Dios. Ahí está la humildad, el modelo de humildad del Señor Jesús. Ahora, esa humildad se notó desde sus primeros años. ¿Se acuerdan que a los 12 años los padres lo llevaron al templo en Jerusalén? Y al fin de esa estadía, los padres embarcaron de rumbo de regreso a Nazaret. No se percataron que el Señor Jesús había quedado atrás. Se dieron cuenta al fin del día, vuelven a Jerusalén y pasan 3 días angustiados buscando dónde está su hijo Jesús. Lo encuentran en el templo y le reclaman, ¿por qué has hecho esto a nosotros? ¿Se acuerdan la respuesta del Señor Jesús?
¿por qué me buscaron? ¿No sabían que iba a estar aquí en el templo? Porque yo debo estar ocupándome en los asuntos de mi Padre. Cristo no quedó atrás en Jerusalén como un acto de desobediencia a sus padres terrenales, no, él quedó en Jerusalén como un acto de obediencia a su Padre celestial. El Padre le pidió que se quedara y se quedó. Y luego el Padre quiso que vuelva con sus padres terrenales a Nazaret y se sometiera a ellos. Y el Señor Jesús hizo exactamente lo que el Padre quiso que él hiciera. Qué tremendo modelo de siervo el Señor Jesús. Por eso hay una canción antigua en inglés que habla de Jesús, el siervo rey. Si leemos los evangelios con cuidado, nos vamos a dar cuenta, constantemente el Señor estaba sujeto a la voluntad del Padre. Cuando tenía que dejar el río Jordán y volver a Galilea, leemos en Juan 4, versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué necesario? No era necesario geográficamente, no era necesario culturalmente, porque los judíos jamás pasaban por Samaria para ir a Galilea. No, era necesario para Cristo, porque el Padre le pidió que vaya vía Samaria. Toda su vida fue marcada por el servicio a otros. El Señor dejaba de comer, el Señor dejaba de dormir, el Señor dejaba de descansar para atender a las personas que lo necesitaban. Quizás el momento más dramático de su corazón de siervo fue cuando lavó los pies de los discípulos. Nadie más quería hacerlo. Y el Señor, viendo que nadie tenía la humildad necesaria para lavar los pies, Él mismo, el Rey de la Gloria, tomó el agua y la toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Hermano querido, si eres un líder en la iglesia, si eres un pastor, si tienes algún cargo en la iglesia, permítame preguntarte, ¿tienes un corazón de siervo? Sé honesto, sé muy honesto. ¿Tienes corazón de siervo? ¿Estás en la obra constantemente al servicio de los demás? ¿Entiendes tu papel bien? ¿Que no estás ahí para ordenar y mandar como el mundo lo hace? No, estás ahí para servir, para sacrificarte, para darte a los demás. Ese es el tipo de liderazgo que hace tanta falta en la iglesia. Este es el liderazgo que Dios bendice. El liderazgo siguiendo el modelo del Señor Jesús. Si continuamos pensando en este momento que el Señor lavó los pies de los discípulos, podemos reflexionar sobre un tercer punto. La humildad es la disposición de ser el menor. Otra vez aquí chocamos con el modelo y la filosofía del mundo, ¿no es cierto? ¿Por qué la gente quiere ser pastor? ¿Por qué la gente quiere ser líder? Muchas veces es porque en su corazón quieren ser importantes. En su corazón quieren ser los que están por encima de los demás. Quieren destacar, quieren ser reconocidos. Ahora, cuando en el aposento alto hacía falta lavar los pies antes de la cena pascual, la pregunta es, ¿por qué los demás apóstoles no quisieron hacerlo? Bueno, simplemente porque la tarea de lavar los pies en una casa del primer siglo
era la tarea de el siervo de menor rango. Nadie más quería hacerlo. Había un sentido de asco, de lavar pies sucios, malolientes de personas. Ningún siervo quería hacerlo, ordenaban al menor de todos. Y si miramos en Lucas 22, del versículo 24 al 27, lean ahí, los apóstoles, ¿qué estaban conversando? Estaban conversando quién iba a ser el más importante en el reino de Dios. Recuerda el contexto. Estaban ya en Jerusalén. Se dio la entrada triunfal. Aparentemente había una tremenda aceptación de Cristo. Los apóstoles percibían que estaba llegando el momento climático en la vida de Cristo. Ellos pensaban equivocadamente que el Señor estaba por imponer su autoridad, establecerse como rey, y la conversación entre los apóstoles era, ¿y quién va a ser el más importante? Y en eso llegan al aposento alto y claro, con esa conversación, nadie iba a tomar el agua y una toalla, porque era decir, yo soy el menor y por lo tanto en el reino venidero no espero tener ningún puesto. Nadie quería lavar los pies. Y hermanos, no fue la primera vez que conversaron así. Hasta la madre de Santiago y Juan pidió para sus hijos los primeros puestos en el reino de Dios. Y eso generó un tremendo malestar entre los discípulos. Y hermanos, piensen un momento en las iglesias. ¿En cuántas iglesias hay problemas entre líderes? Porque todos quieren ser lo más importante. Y cuando están conversando algo, de repente la reunión pastoral o en una asamblea, cada uno insiste en su idea porque quiere imponerse, quiere ser el más importante, quiere que sus ideas prevalezcan, quiere que los demás se sometan a él. Eso genera tanta división y tanta carnalidad en la iglesia. ¿Cómo esperamos que Dios va a bendecir una iglesia marcada con ese tipo de liderazgo? Tan diferente, lo opuesto al liderazgo del Señor Jesús. Y hermanos, nos hace falta el corazón de Juan el Bautista. En Juan capítulo 3, del versículo 26 al 30, algunos seguidores de Juan el Bautista estaban preocupados porque se percataron que el Señor Jesús estaba bautizando más, aparentemente tenía más seguidores que Juan el Bautista. Y hablan con Juan diciendo, maestro, ¿no te preocupa que al que tú bautizaste ahora tiene tanta gente y a ti nadie te está siguiendo? ¿Recuerdan las palabras de Juan el Bautista? Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Noten estas palabras, es necesario. No es simplemente el diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tuve mi popularidad, ahora le toca a otro ser popular, ¿qué vamos a hacer? Habrá que aceptarlo. No, dijo Juan, es necesario, es menester, es lo correcto. Él debe crecer, yo debo menguar. ¿Conocen ustedes algún líder que piensa eso? ¿Algún líder, algún pastor en la iglesia que en un momento dado deja el pastorado a un pastor más joven y dice a la iglesia, es necesario que este pastor joven crezca y que yo mengüe? Casi no hay pastores así, ¿no es cierto? ¿Cómo Juan pudo ser tan humilde? Una sola respuesta. Amaba mucho al Señor.
amaba mucho al Señor. Y Juan dijo, el Señor es el esposo. Yo soy el amigo del esposo. El esposo ha venido y la novia, Israel, ha ido con él. Yo me alegro que él está creciendo. Yo tengo que menguar porque yo soy nadie en comparación con él. Qué humildad, qué sencillez, cuánta falta nos hace líderes así en la iglesia, ¿no es cierto? Hombres y mujeres que aman mucho al Señor Jesús y por ese gran amor que tienen por Cristo, lejos de estar peleando por puestos, están dispuestos a servir. Y si algún día la iglesia dice, ¿sabes qué? Ya no te necesitamos, ese líder tranquilamente se retira sin reclamo, sin resentimiento, contento que otro esté creciendo. Casi no hay personas así, ¿no es cierto? Porque quizá porque no amamos tanto al Señor Jesús. Nos amamos mucho a nosotros mismos. Nos amamos tanto que queremos retener esos puestos a toda costa. Y si en algún momento me sacan, me resiento. Orgullo, vanagloria. Este fue el problema entre las dos hermanas Evodia y Síntique en la iglesia en Filipos. Estaban peleadas entre ellas. Seguramente ninguna quería dar su brazo a torcer. Era escandaloso en la iglesia en Filipos. Todo el mundo sabía. Evodia y Síntique no se podían ver. No se hablaban. Rivales, constantemente peleando. Evodia decía A, Síntique decía B. Evodia decía B, Síntique decía A. Y Pablo tiene que mencionarlas por nombre en una carta pública. ¡Qué vergüenza! Porque ninguna de las dos quería ocupar el menor lugar. Ninguna era capaz de simplemente para evitar ese bochornoso escándalo de peleas públicas, ninguna de ellas estaba dispuesta a decir, ¿sabes qué? Está bien, vamos a hacer lo que tú quieres. Esa es humildad. Vamos a hacer lo que tú quieres. Corazón de siervo, sometiéndose a la voluntad de Dios en la vida de la iglesia. Como dice el apóstol Pablo, haciendo todo lo que está a nuestro alcance para mantener la unidad en el espíritu, en la congregación. Diótrefes fue otro. Tercera de Juan, versículo 9. Juan tiene que decir, él ama tener el primer lugar. Un ejemplo de un pastor, un anciano que quiere acaparar el pastorado, no quiere dejar a nadie más entrar porque ama en la carne, ama tener el primer lugar. Orgullo satánico, diabólico en un líder en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo tuvo que escribir a la carta en Filipos, diciendo, entre otras personas, a Evodia y Síntique, no hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes. Cada uno considere a los demás como más importante que sí mismo. Que cada uno no busque solo su propio bien, sino el bien de los demás. Pero cuántas veces, hermanos, camuflamos el orgullo detrás de alguna apariencia de que estoy profundamente preocupado por un asunto doctrinal, un asunto ético y por lo tanto esa persona no debe hacer eso, no debe ocupar ese lugar porque estoy hablando preocupado por la sana doctrina. Bueno, a veces podía ser, pero ¿cuántas veces esa preocupación es un camuflaje para orgullo y vanagloria?
y el querer tener el primer lugar. La marca de humildad es ceder. Para que haya una pelea, los dos deben querer pelear. Si una persona se rinde, el otro gana y se acabó la pelea. Este es el camino a la unidad. Este es el tipo de liderazgo que Dios bendice. Escuchen bien, que Dios bendice. Claro, la carne te va a decir, no, pero ¿cómo vas a dejar que el otro gane? Y el otro es carnal, el otro es malo, va a dirigir mal la iglesia. No podemos confiar en Dios. En vez de pelear y dar la impresión que tengo mucho orgullo y que yo quiero acaparar, ¿por qué no confiar en Dios? Decir, Señor, no voy a pelear más, voy a ceder y voy a poner todo en tus manos para que tú manifiestes tu gran voluntad. ¿Acaso no fue lo que pasó en la cruz del Calvario? Cristo se rindió. Los judíos ganaron. Cristo fue crucificado. ¿Piensen que al Señor Jesús le agradó eso en la carne? ¿Piensen que no había una tentación para el Señor llamar una legión de ángeles y fulminar a todos? Tenía justa razón para hacerlo. Él siendo el eterno Dios, ¿cómo era posible que seres humanos lo traten a Él de esa manera? Pero en la cruz del Calvario, ¿qué dijo el Señor Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Los judíos y los romanos ganaron, yo he perdido y muero. Pero encomiendo en tus manos mi vida. ¿Y qué pasó, hermanos? 3 días después, el Padre lo resucita y empieza la predicación del Evangelio que conquistó todo el imperio romano. Poco tiempo después, la nación de Israel y todos esos líderes judíos aplastados por los romanos, y Israel perdió su territorio y la iglesia crece y crece y crece hasta llenar todo el mundo. Hermanos, este es el liderazgo que Dios quiere. Este es el liderazgo espiritual, el liderazgo que está dispuesto a morir y poner todo en las manos de Dios, confiar en Él, y Él honrará esa fe. La pregunta, ¿estamos dispuestos a vivir así? ¿Estamos dispuestos a ser considerados los últimos, a ser marginados, a ser relegados, que otros progresen y no yo? ¿Cuánto le cuesta a la carne, no es cierto? Por eso hay que terminar con este cuarto punto. La humildad requiere un tremendo espíritu de sacrificio. No nos engañemos, hermanos. La humildad no es fácil. La humildad cuesta. La humildad no es para los débiles. La humildad es para los fuertes, que son tan fuertes en Dios que están dispuestos a perder confiando que Dios les va a dar la victoria. En nuestros corazones, todos tenemos este sentir de nuestra propia importancia. Todos queremos ser alguien. Todos queremos dejar huellas en este mundo. Nadie quiere ser pisoteado por los demás. Nadie quiere ser olvidado. La carne reclama la atención. Pero ¿qué dice Pablo en Gálatas 5:24? Los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y sus deseos. El orgullo es una gran pasión. El orgullo es un gran deseo de la carne. Los líderes que son de Cristo han crucificado
esa pasión del orgullo. Y eso permite la flor de la humildad eh, florecer en su vida personal. Y hermanos, es interesante cómo vemos este espíritu de sacrificio en el mismo Señor Jesús en Juan 14, versículo 12, hablando de la venida del Espíritu Santo a los apóstoles. El Señor Jesús dice, ustedes van a hacer las mismas obras que yo he hecho y mayores obras harán. ¡Qué tremendo! Nuestro Señor Jesús, el capitán de la salvación, el Hijo de Dios, Él dice, ustedes van a hacer mayores obras que yo. El Señor en su humildad y sencillez estaba dispuesto a trabajar por 3 años y tener muy pocos resultados. Y al final ser crucificado. Y dejó los grandes resultados y el largo ministerio a los apóstoles. Y en Hechos 2 leemos que Pedro, el que negó conocer a Cristo, predica un sermón, 3,000 se convierten. ¿Acaso el Señor alguna vez hizo eso durante los 3 años? Jamás. Y poco después, otra prédica, 5,000 se convierten. El apóstol Pedro fue un predicador muchísimo más exitoso que el mismo Señor Jesús. Y el Señor estaba dispuesto a eso, porque el Padre quería eso. Con esa humildad de corazón de Cristo, Él dice, ustedes harán mayores obras que yo. Qué lindo cuando un pastor cede la posta a un pastor nuevo y de todo corazón le dice, hermano, tú tendrás un ministerio mucho más exitoso que el mío. Que Dios te bendiga 1000 veces más que a mí. Pero hay pocos pastores así, ¿no es cierto? Secretamente quieren en sus corazones ser el mejor pastor de todos y el que los reemplaza, que tenga algún fracaso para que él destaque como gran pastor. Me acuerdo de un pastor en una iglesia que cuando dejó la iglesia colapsó y el pastor, lejos de entristecerse, se jactó diciendo, ya ves, cuando yo estaba ahí, habían 300 en la iglesia. Me voy de ahí, solo quedan 50. Qué pastor más carnal. Y no se daba cuenta en su insensatez que lo que estaba diciendo es que si después de salir la congregación colapsó de 300 a 50, era un pésimo pastor, un pésimo constructor que construye la casa y en 6 meses esa casa ha colapsado. ¿Cómo se va a enorgullecer? Muestra la insensatez total de un corazón lleno de orgullo y nada de la humildad de Cristo. Yo sé que no es fácil alegrarnos cuando otros prosperan más que nosotros. Por eso Dios tiene que formar esta vasija de barro, preparándonos para que cuando otros tengan más éxito, yo pueda alegrarme, porque el reino de Dios está avanzando, aunque no sea yo la persona a quien Dios usó. Si miramos en Números el capítulo 11, tenemos este lindo ejemplo de Moisés, el gran líder de Israel. Llegó el momento cuando Dios quería repartir el espíritu de profecía a los 70 ancianos. Y salen del campamento con Moisés y el Espíritu Santo de Moisés pasa a los 70 hombres y 70 profetizan y de repente en la noticia pasa que en el campamento habían 2 hombres más que también estaban profetizando.
Y alguien viene corriendo a Moisés diciendo, Moisés, cállalos. ¿Qué dijo Moisés? ¿Estás celoso por mí? Yo quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Un hombre conforme al corazón del Señor, ¿no es cierto? Moisés, un hombre manso y humilde. No estaba queriendo acaparar todo el ministerio para sí mismo. Estaba más que contento que todos los demás tengan un ministerio y un liderazgo y que no sea, solo sea el suyo. Pero hermanos, tenemos que aprender a morir a nuestros planes, a nuestros anhelos de la carne, para que los planes y los propósitos de Dios se cumplan en la iglesia a través de nuestros ministerios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer así? ¿Será esta la clase de corazón que realmente queremos tener? ¿O será que tenemos un corazón orgulloso que se resiste a ser humilde? Y no nos damos cuenta, estamos resistiendo al mismo Espíritu Santo. No hay lugar a duda, hermanos, que una de las razones por la cual hay una tremenda debilidad en nuestras iglesias y pocas personas realmente se convierten y sus vidas transformadas, esta es la raíz del problema. Uno de ellos a lo menos, el orgullo, la vanagloria que infecta el corazón de demasiados líderes en nuestras iglesias. Que Dios nos ayude a tomar muy en serio esta palabra. Que Dios nos ayude a mirar al Señor Jesús, tomarle a Él como modelo para nuestras vidas, para que podamos ser las personas que Dios quiere que seamos. Hermanos, aquí está entonces el carácter de un líder cristiano y espero que este tema sea de bendición para ustedes y puedan reflexionar sobre lo que Dios quiere para nosotros. Oremos un momento. Padre amado, gracias por desafiarnos con este tema, Señor. Pedimos perdón porque hemos llevado a la iglesia tanto del pensamiento del mundo y tanto de nuestro pensamiento personal. Y Padre, pedimos que tú nos ayudes a volver al corazón de Cristo, a ser verdaderos siervos de Dios bajo su control, para que Él sea glorificado en la medida que ponemos toda nuestra confianza en Él, para que sus planes y propósitos prosperen en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos queridos.